Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que están atentos a esta señal. Estamos ya con ustedes una vez más dando gracias al Señor por la bendición de poder acercarnos por este medio, cortar distancias y tener un tiempo de hermosa bendición, edificándonos a través de esta preciosa palabra. Consciente de que el Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas, que podemos estar dispuestos siempre para compartir y que la gracia de Dios pueda fluir, porque de nosotros nada tenemos, todo lo que hacemos se lo debemos al Señor y Él es quien nos capacita, como decía el apóstol Pablo, nuestra capacidad y nuestro respaldo de Dios, de Él dependemos. Como iglesia nos gozamos en poder tener la oportunidad de llegar y edificar su vida a través de la hermosa enseñanza. Quiero contarles antes de iniciar la enseñanza que como iglesia local ya hemos iniciado con nuestras reuniones, lógicamente respetando los indicativos que las autoridades han dado de SINAGER. El día lunes tuvimos nuestra primera reunión con las personas cuyo dígito, el último dígito de su identificación es el 1. Ayer estuvimos con los 2 y ahora con los 3. Sin duda no es fácil poder conformarse a ese formato porque es un horario donde todavía la gente, alguna que está ya trabajando, lo está haciendo y les es imposible congregarse. Nos estamos reuniendo de 3:30 a 4:30 acá en el templo, pero hemos tenido tiempos de mucha bendición y los hermanos que les ha sido posible han llegado, se han acercado, estamos acá con un grupo de servidores cada día atentos a poder ayudarles. Por esa razón motivamos y creemos que esto va para mejor y que el Señor va a ir dándonos la apertura y que muy pronto vamos a llegar a estabilizar nuestras reuniones en todos los lugares y poder de esa manera completar la palabra que dice en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Definitivamente la comunión de los santos es necesaria y el poder hacerlo implica que nosotros podamos disfrutar y podamos deleitarnos de tener esa armonía y esa comunión. Jesús mismo lo estableció, lo motivó en su ministerio terrenal, su experiencia con aquellos discípulos de formarles y de estar cerca de ellos, llevó el sentido de poder instarnos a nosotros también a valorar la obra hermosa de Dios para cada uno de nosotros y como consecuencia el poder tomar a la disposición de participar con nuestros hermanos. Sí lo estamos haciendo con ciertas restricciones por las indicaciones, pero en nuestro corazón está el anhelo de poder compartir con los hermanos, de poder deleitarnos con ellos, de poder ver a hermanos que quizás hacía unos 3 meses no los veíamos o quizá más y habíamos estado solamente por estos medios compartiendo. Ahora ya los pudimos ver, ya pudimos compartir y ese es gran gozo porque tenemos la hermosa bendición de ser hermanos y uno en el Señor y nos necesitamos el uno al otro. Estos miércoles hemos estado compartiendo con ustedes la enseñanza de la palabra y este ha sido el tema, principios para ser vencedores. El sentido de la vida espiritual tiene que ver sencillamente con que nosotros podamos comprender la necesidad de mantener una vida de estabilidad. Una de las situaciones que lastimosamente en nuestro entorno actual y moderno estamos teniendo es esa fluctuancia en la vida espiritual de las personas o aún más el hecho de acomodarse a ser solamente uno más que visita el templo, que visita otros lugares también que no son para adorar el nombre del Señor, que una vez a la semana de repente van a un sitio, pero que la vida de ellos sigue siendo igual. Pero usted y yo tenemos que considerar el reto de mantener una vida espiritual estable, firme, sólida, constante. No podemos estar jugando al evangelio, máxime el tiempo que estamos viviendo. Debemos considerar este elemento práctico. Queremos ser vencedores.
No queremos correr la carrera y tirarnos a medio camino y decir, ya no quiero. El objetivo para nosotros ha de ser siempre poder llegar a la meta. Hemos tomado a Josué como el modelo y precisamente el texto bíblico de Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas, ha sido precisamente el elemento clave, preciso, para que cada uno de nosotros podamos tener garantías de bendición y de victoria. Que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta el valor de lo que Dios sencillamente está haciendo valer en nuestras vidas y que cada uno de nosotros tenemos que considerar sencillamente el efecto de victoria para nuestro ser. Tenemos que tomar en cuenta el sentido de lo que Dios está haciendo y que cada uno de nosotros poder de esa manera tener el entendimiento. Somos puestos para llevar a cabo una vida de bendición y de victoria. Y Josué es el medio a través del cual se nos proyecta como el ejemplo ante un reto, ante una propuesta de que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, porque las empresas espirituales requieren y demandan sencillas acciones, pero nuestra actitud en el corazón es determinante. Por esa razón hemos tomado a Josué como ese modelo y estamos con este pensamiento inicial que si nosotros entregamos nuestras iniciativas, por grandes que éstas parezcan, en las manos del Señor, vamos a tener asegurada la victoria. Y eso para nuestro ser es sencillamente determinante, que nosotros podamos considerar con gran claridad el hecho de que en el Señor definitivamente siempre vamos a tener la victoria. A veces por las circunstancias de la vida y por las situaciones difíciles que se plantean, hay personas que llegan a frustrarse y por ejemplo les dice cuando ocurre algo negativo, le dice, pero hermano o hermana, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien, pero en la frustración dice, pero ¿en qué me está ayudando esto a mí? Pero cuando nosotros realmente tenemos una visión precisa, espiritual, dada por el Señor y según el proyecto de Él, nuestra perspectiva va a cambiar y tendremos pensamientos de bien a saber de que cosas mejores Dios hará. Tenemos el primer principio para ser vencedores. El primer principio para ser vencedores es esforzarse. Tenemos que esforzarnos. Ningún vencedor avanza si no pone el esfuerzo máximo en las circunstancias adversas. A veces no damos lo mejor. A veces en las primeras de cambio, en los primeros momentos de oposición, estamos nosotros decayendo. Pero aquí es donde tenemos que entender, si queremos ser vencedores, tenemos que esforzarnos. Y esforzarse es dar un poquito más de la fuerza que nosotros tenemos. Josué recibe la empresa de conquistar la tierra prometida y lógicamente tenía que enfrentar a los enemigos. Y él pues se sentía un poco frágil y quizá necesitaba la cuñita o el bastón de apoyo porque anteriormente había dependido exclusivamente de Moisés. Ahora Moisés ya no está y como consecuencia tiene que enfrentar la empresa de frente, tiene que ser la cabeza, ir adelante y como consecuencia necesita el empuje de Dios. Entonces Dios lo insta a seguir aunque las condiciones se pusieran difíciles y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Aunque las cosas se pongan difíciles en la vida espiritual, somos llamados a proseguir hacia la meta, aunque hasta ese momento no podamos nosotros entender, pero el esfuerzo que Dios nos manda es precisamente a dar lo mejor. El segundo principio para ser vencedores es seguir las instrucciones dadas. Cuando Josué asumió la actitud de levantarse, Dios le dijo, tienes que ser valeroso, tienes que ser emprendedor, pero no se te olvide atender los indicativos que Moisés te dio. Y ese es un principio básico. Nosotros no podemos estar tratando de inventar otras cosas fuera del contexto escritural. Si bien es cierto, nosotros como seres humanos y con la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado, podemos ser creativos en hacer las cosas, nunca podemos salirnos de los parámetros estructurados por la palabra.
Tenemos que enfocarnos bajo los lineamientos que la misma palabra nos está dando a cada uno de nosotros. Y eso tiene un sentido de demanda. Este principio nos dice, sigue las instrucciones. No pierdas las instrucciones. Es como cuando a una persona determina ponerse a elaborar alimentos, panes o comidas normales. Hay unas instrucciones, empezando con los elementos que va a necesitar para tener esa comida o ese pastel, y luego están las instrucciones, la forma y el procedimiento de hacer las cosas. Si no lo hace de esa manera, quizás se va a entender con el resultado de un pan duro, de una comida desabrida, sin gusto y sin sabor. Tiene que seguir las instrucciones. Eso es lo que precisamente el Señor le estaba mencionando a José, acerca de lo relevante, de lo importante de seguir las instrucciones para poder avanzar hacia la meta específica. Si nosotros seguimos las instrucciones dadas, seguro vamos a llegar a la meta, pero si nosotros empezamos a inventar, perderemos el camino. Es como que nos den unas direcciones y de pronto digamos, no, yo creo que no es aquí, yo creo que deberíamos de irnos por este o aquella calle. Nosotros tenemos que considerar, sigamos los lineamientos que se nos han dado para ser vencedores. El tercer principio para ser vencedores es mantener los principios y valores de la palabra. ¿Por qué razón enfatizamos tanto esto? Porque en nuestro tiempo y en nuestro elemento de vida que estamos teniendo en la vida moderna de la iglesia, muchos lastimosamente han olvidado los principios, los valores, los lineamientos, las directrices, y se han puesto a hacer otras cosas, inventar otras cosas. Lógicamente, este principio es diferente al anterior. El anterior es a seguir los indicativos de la palabra, no empezar a inventar nosotros. En este caso, de este principio de seguir los valores de la palabra implica no cambiarlos bajo el elemento de que aquí podemos acomodarnos. Yo creo que esto podemos, aunque la palabra nos está diciendo algo elemental, nosotros trastocarlo y empezar a llamar bueno a lo que la palabra dice malo, y empezar a llamar malo a lo que la palabra dice bueno. En medio de la sociedad en crisis es fundamental que aprendamos y pongamos en práctica los principios y los valores de la palabra. Y la práctica es parte esencial y fundamental, porque en definitiva usted y yo tenemos que considerar el hecho de que no es suficiente saber, no es suficiente conocer un contexto bíblico, es necesario practicarlo. Y a ese es el llamado para el cual Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y lógicamente, cuando estamos hablando de mantener, implica el hecho de que siempre, y no importa el lugar donde nosotros andemos, tenemos que tener ese elemento de la palabra dentro de nuestras vidas. Mantener implica para cada uno de nosotros que no solamente vamos a vivir esos valores de la palabra cuando estamos en el templo, ahí es bien fácil. Cuando estamos reunidos con otros hermanos, ahí es fácil. El asunto es que esos valores tenemos que mantenerlos sólidos y firmes donde sea que nosotros andamos. Recuerde que los valores de la palabra van a constituir los cimientos para que nosotros podamos llegar a nuevos niveles de crecimiento espiritual y personal, para que podamos alcanzar grandes metas. Si nosotros nos mantenemos en los valores de la palabra, vamos a tener asegurado el respaldo de Dios. Las bases principales que aprendemos se encuentran en la palabra, en la Biblia. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos para impedir que el enemigo gane ventaja y nosotros entremos a mantener otros pensamientos que no son los que ya el Señor nos ha dado. El cuarto principio que nosotros tenemos es aprender a descansar en Dios. Y aquí entra en juego el ego, el yo, la autosuficiencia natural que nosotros tenemos. Muchas veces perdemos la perspectiva de lo que Dios en realidad quiere hacer en favor de cada uno de nosotros, y nos llenamos de autosuficiencia y nos consideramos nosotros como elementales, como esenciales y como fundamentales, hasta a tal grado que decimos: a mí no hay nada que me detenga. Si yo no descanso en el Señor, pierdo la perspectiva.
llegará el momento en que mis fuerzas naturales no serán suficientes y voy a perder el sentido de la victoria. Aquí es donde recordamos la palabra del Señor. En los Salmos el salmista nos decía que nosotros echemos sobre el Señor nuestra carga, que Él nos va a sustentar. Paralelo a eso, Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, la recomendación del apóstol Pedro es echando sobre el Señor toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso implica descansar en el Señor, considerar que cuando nosotros estamos sin salida tenemos que recostarnos en el Señor, tenemos que acercarnos a Él y tenemos que considerar que Él es el bastión fundamental para que nuestra vida espiritual tenga sentido y tenga razón de ser. Es natural que enfrentemos dificultades y también periodos fuertes de presión. Ahí cuando usted sienta como que se ha estirado demasiado, descanse en el Señor. Ahí cuando usted siente que la cabeza le duele, que siente que la presión se le sube, que siente que el sueño se va, que se vuelve ansioso, ahí dice el Señor, descansa en mí. Sí, hay proyectos que requieren y que demandan energía y esfuerzo, pero lo vamos a llevar a cabo siempre descansando en el Señor. No pierda esa perspectiva, no pierda ese elemento de bendición, porque el Señor quiere que nosotros vayamos y trabajando fuertemente y muchas veces haciendo sentir el sentido de que nuestra vida está por romperse, pero si aprendemos a descansar en el Señor, vamos a ver la victoria. Aunque hayan periodos fuertes. ¿Qué es lo que hace la mayoría en los periodos fuertes? Renunciar. Pero usted y yo no vamos a tirar la toalla. Usted y yo vamos a seguir en el rumbo de la batalla, aunque ésta se acrecente, porque aprendimos a descansar en el Señor. Y eso para nosotros es fundamental, es esencial, porque definitivamente es la clave. Cuando usted y yo sintamos que humanamente ya dimos lo que podíamos dar y que sentimos que estamos presionados, estresados, ansiosos, descanse en el Señor. El quinto principio, que es uno de los que estuvimos compartiendo, terminando de compartir la semana pasada, dice, no se compare con los demás. Y ese es un gran problema para muchos de nosotros. Sobre todo en la vida espiritual, el modelo para cada uno de nosotros solamente debe ser Cristo. Muchas veces la misma situación de egoísmo, de egolatría, nos hace estar mirando hacia el lado y hacia el otro lado. Como que el asunto de esta carrera es que voy a ver si le meto zancadilla al que está a mi lado o si empujo al otro que va a mi lado. No, aquí es usted y Dios. Usted y Dios, porque este es un reto muy personal, muy individual. Este no es asunto de competencias naturales humanas. Este es un asunto de entender, de comprender que estamos en una relación común, pero con el Señor. Si bien es cierto, trabajamos con los hermanos, si bien es cierto, los unos a los otros dependemos del uno al otro, también es cierto que lo que otro puede estar haciendo, quizá yo no lo pueda hacer, pero lo que yo esté haciendo, otro no lo puede hacer. Y el apóstol Pablo utiliza el modelo del cuerpo y sus miembros para que cada uno de nosotros podamos comprender ese principio. ¿Qué tal, dice, si el ojo dijera, yo soy el cuerpo? ¿Dónde quedaría el oído? ¿Dónde quedaría el habla, por ejemplo? Imagínese si el cuerpo fuera un ojo. ¿Cómo podría oír? ¿Cómo podría hablar? Por esa razón nosotros no podemos compararnos con los demás, porque somos únicos. Como dijo alguien, irrepetible. Somos únicos. El Señor nos hizo específicos y de esa misma manera el reto para nosotros también es único. Otros tienen sus propios retos. Los que estamos en el trabajo del ministerio pastoral tenemos que entender, hay otros pastores que van adelante, que tienen una visión más amplia según la capacidad que Dios les ha dado, o de acuerdo al reclamo que Dios tiene para ellos. Otros quizás pastorean en menor escala que nosotros.
Otros están en puestos de liderazgo influyente que quizás usted no los tenga. Pero igual, usted no puede estar comparándose con los demás porque usted es único en su relación con el Señor. Un poderoso enemigo de los vencedores es medirse a partir de los logros de quienes le rodean. Y empezar hasta a envidiar la condición de otros, empezar hasta a envidiar la victoria de otros, el alcance de otros, el logro de otros. Muchos hasta se sienten molestos cuando alguien logró tremendos proyectos, cuando alguien alcanzó grandes victorias, cuando alguien consiguió que las bendiciones se ensancharan en su vida y ministerio, se molesta. Dice, a saber qué estará haciendo. Sin duda, algo malo está haciendo, algunas componendas está haciendo por ahí. No, usted no se mida con los demás. Usted mídase en la medida de usted mismo. Somos nosotros la medida. Siempre habrá alrededor nuestro personas que están volando en nuevos niveles, o siempre habrán personas que están volando debajo de los nuestros. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar el sentido. Cuando estábamos hablando acerca de no compararnos con los demás, pensamos en el hecho de, si usted quiere compararse, compárese con sus retos. Si usted quiere compararse, compárese con sus propios niveles. Si usted quiere superar a alguien, supérese a sí mismo. Si usted quiere superar metas, sean las suyas, no las de los demás. No podemos estar enfocando nuestra vida acerca de lo que otros han logrado. Enfoquémosla en base a lo que nosotros mismos hemos alcanzado. Si estamos tiernos en la fe, por ejemplo, pensemos, no, yo voy a superar esta condición. Si ha avanzado en la fe, pues diga, entonces voy a seguir escalando. Si ha llegado a un grado de madurez, seguiré, porque sabe una cosa, en el Señor nunca dejaremos de crecer, nunca dejaremos de avanzar. Siempre tendremos una perspectiva de alcance, siempre estaremos buscando crecer, escalando peldaños, avanzando, buscando parecernos más y más al Señor, porque la medida con la cual nosotros tenemos que compararnos no es con otro ser humano, es Cristo. El apóstol Pablo dice que el objetivo es que nosotros lleguemos a la medida del varón perfecto, a la medida de Cristo. Y ahí es donde entonces tenemos que considerar la importancia, lo esencial de que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta que vamos a superar elementos naturales en lo que a nuestra vida espiritual respecta, y no poder de esa manera y permitir que el enemigo gane ventaja y nos ponga en una condición quizá de tristeza, porque algunos al ver superar otros se ponen tristes. ¿Y cómo es que se ha alcanzado tal cosa o cual cosa? ¿Sabe que cuando Jesús hace mención acerca de los dones y referimos el hecho de un hombre que se fue a un viaje y dejó a sus siervos, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento? Pero Jesús es enfático cuando Él dice, a cada uno le dio según su capacidad. Y eso sí no podemos obviarlo. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad específica para poder hacer o alcanzar las cosas. De acuerdo a eso, el Señor sabe hasta qué medida nosotros podemos responder. No seamos conformistas, lógicamente, no seamos acomodados, pero sí crezcamos, veámonos como llamados a superar nuestra propia condición, nuestro propio nivel, hacia alcanzar nuevas alturas. Y llegamos al 6º principio. Someta sus planes y proyectos en manos de Dios. La semana anterior compartíamos acerca de cosas que Jesús planteaba a sus discípulos y a usted y a mí también. Y mencionábamos, esto es en el culto general del 14 de junio, mencionábamos el hecho de que Jesús nos presenta ciertas demandas. Y una de ellas dice, yo quiero estar encima de tus planes, de tus deseos, de tus proyectos, que tiene mucho que ver con este principio. A veces, y lo mencionábamos en la predicación, tratamos de involucrar a Dios en nuestros proyectos. Pero según el planteamiento del Señor, eso no ha de ser así. Es nosotros que debemos de incluirnos en los proyectos de Dios, buscar encajar
en los proyectos que Dios plantea, buscar acomodarnos a las propuestas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso sencillamente tiene que ver con el sentido de que yo voy a deponer mis naturales condiciones de querer hacer algo, de querer conseguir algo, de querer obtener algo para quizás sentirme bien. No, el principio en este caso es: sometamos nuestros planes y proyectos en las manos del Señor. Y someternos es ponernos bajo la autoridad, bajo el dominio y bajo el control de algo, de alguien. En este caso es claro, en las manos de Dios. Que Dios vea un hombre y una mujer que dice: aquí estoy, Señor. Yo tengo mis metas, yo tengo mis proyectos, yo tengo mis deseos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú digas. Que como Juan el Bautista dijo, podamos decir nosotros: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar hasta dónde realmente yo estoy tratando de que el Señor sea el centro de mi vida. Dice este primer pensamiento: en nuestras propias fuerzas podemos concebir planes y proyectos ambiciosos, pero nada determina que puedan materializarse, porque podrían ser solamente proyectos gananciosos en la vida natural, emociones, ansiedades nuestras, deseos nuestros, anhelos nuestros, quizá posicionamientos que muchas veces nosotros nos planteamos en nuestras vidas, pero que en realidad no tienen nada que ver con el deseo y el propósito de Dios para nuestras vidas. De pronto nosotros nos estamos haciendo planes y estamos creando proyectos, pero para engrandecernos a nosotros mismos, para que me vean, para que me miren, para que se den cuenta qué sabio que es, qué inteligente, qué fuerte, qué importante, qué posición. Y a veces hasta peleamos por un posicionamiento cuando en realidad el Señor tiene otros planes y otros proyectos para cada uno de nosotros. Qué difícil muchas veces se hace el que usted y yo tengamos ambiciones profundas y el Señor nos diga: no, hijo, no es eso lo que yo quiero. No, hija, no es eso lo que yo quiero. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que estar entendidos. Quiero ser vencedor, voy a someter mis planes. Voy a someter mis proyectos en las manos del Señor. Cierto día estaba Jesús con los discípulos y apareció la madre de dos de los discípulos de Jesús que eran hermanos. Recuerde que Jesús tuvo unas parejas de hermanos ahí como sus discípulos. Pedro y Andrés eran hermanos y Juan y Jacobo eran hermanos, discípulos de Jesús. Pues en este caso fue la madre de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Ellos llegaron y lógicamente con la aprobación de ellos la madre fue y se acercó a Jesús y le dijo: yo tengo una petición para ti, a ver, dime, le dijo Jesús. Yo quiero pedirte que cuando establezcas tu reino, le des a mis hijos el estar uno a la izquierda y el otro a la derecha en tu trono. Le dijo Jesús: esas posiciones no se me ha sido a mí darlas. Eso solamente está en la voluntad del Padre. Ese es un deseo que no puedo cumplirlos. Sin duda, el momento se volvió problemático, porque inmediatamente los discípulos empezaron a molestarse entre sí mismos. No podríamos dudar de que quizás los otros también deseaban tener lo mismo, anhelaban tener una posición, y sin duda Juan y Jacobo lo que hicieron fue adelantarse a buscar una posición. Pero Jesús dijo: no, en esos asuntos no está mi potestad darlo. Mejor sometamos los planes y proyectos en las manos del Señor. A veces nosotros nos vamos más allá de lo que realmente Dios quiere hacer en favor de nuestras vidas. Nos excedemos en los lineamientos que Él plantea para nuestro ser y perdemos la verdadera perspectiva del proyecto y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Debemos estimular nuestro ser a entender, no, yo no puedo hacer las cosas como me dan las ganas, aunque mi plan y mi proyecto sea ambicioso. ¿Por qué razón? Porque podría no materializarse. ¿Qué es seguro que se va a llevar a cabo en los proyectos y en los planes que estén para mi vida? Lo que Dios quiere. Ahí es donde entonces yo tengo que aprender, como recomendaba Santiago. Yo no puedo decir, decía Santiago, el apóstol, en su carta, mañana voy a ir y me voy a ir a otro país y voy a traficar y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. ¿Cuántas veces nosotros estamos bajo ese planteamiento? Creando proyectos, creando planes en nuestra propia mente y lastimosamente perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere. Cuando era un niño, leía en un libro de lectura, una pequeña lectura, jocosa, pero que tiene mucho que ver con las actitudes que a veces nosotros tenemos en cuanto a los planes. Y esta lectura hacía referencia de una joven pareja que habían ido de la aldea donde ellos vivían a otra aldea. Y allá habían comprado entre los vecinos de la otra aldea una canasta muy grande de huevos. El objetivo, llevarlos a casa, y tenían unas cuantas gallinas preparadas ya para poder echarlas, anidarlas y que empollaran los huevos, y dentro de 21 días iban a escuchar pollitos piando porque estaban rompiendo el cascarón. Pero mientras van caminando de regreso, van planeando, van pensando en el proyecto que ahora tienen, y van hablando y lógicamente van de acuerdo. Y dice, bueno, vamos a llegar a la casa, preparamos las gallinas, y la joven pareja dijeron, y dentro de 21 días tendremos pollitos. Y cuando esos pollitos nazcan, los vamos a engordar. Y cuando sean pollos de buena cantidad de libras, los vamos a vender todos y vamos a comprar un cerdito. Y ese cerdito lo vamos a engordar. Y ese cerdito lo haremos que se crezca. Y de ahí, cuando sea un cerdo grande, lo venderemos, dijeron. Y dijo el esposo, y de ese dinero lo primero que voy a hacer es comprarte un vestido colorado. Y le dijo la muchacha, la esposa, no, le dijo, a mí no me gustan los vestidos colorados. ¿Pero qué te lo vas a poner?, le dijo el esposo. No, le dijo la muchacha, es que no me gustan. ¿Qué te lo vas a poner? Y en el que te lo pones y no te lo pones, el muchacho empujó a su esposa y la canasta que llevaba en la cabeza cayó al suelo, y ya puede pensar qué pasó con todos los huevos. Una torta de huevos en el suelo. ¿Y los pollitos? ¿Y el cerdito? ¿Y el vestido colorado? Se esfumó en un solo instante. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Empezamos a hacer proyectos aquí, proyectos allá, y no sabemos si Dios realmente está de acuerdo. Y no estamos pensando si realmente Dios está aprobando ese proyecto, ese plan que yo tengo. Muchos se han quedado a medio camino con sus planes y proyectos. Jesús dijo, si vas a construir una torre, analiza. Haz una revisión de las cuentas. Mira si tienes el presupuesto completo para que puedas llevar a cabo el proyecto y termines esa torre que has pensado. No sea que te quedes a medio construir y seas la risa de los vecinos y la burla de los que te conocen. No, antes de eso, analiza. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, ¿tú estás de acuerdo con este plan? ¿Tú estás de acuerdo con este proyecto? Lo someto a tus manos, lo pongo bajo tus pies, lo pongo en tu altar. Si no estás de acuerdo, diré, Señor, amén. No lo haré porque tú no lo apruebas. Si tú estás de acuerdo, me vas a respaldar y veré hecha la obra completa a causa de que tú me vas a respaldar. Porque por muy grande que sea el proyecto, ya hemos dicho, puede ser que no se materialice. Recuerde que nuestra perspectiva no siempre es la mejor. Puede ser que no tengamos una perspectiva total y completa, y como consecuencia estemos perdiendo el sentido de lo que realmente Dios quiere hacer en medio de nosotros y a través de nosotros. Tenemos que considerar con gran claridad que cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, el Señor nos va a ensanchar, el Señor nos va a proponer.
Y el Señor va a llevar a cabo cosas tremendas y poderosas en favor de nuestras vidas. Pero tenemos que ir ahí. Señor, aquí estoy. Estos son los planes, pero de repente no sea capaz, no pueda. Guíame, dirígeme. Cuando a Salomón, el hijo del rey David, fue puesto como nuevo rey en sucesión de su padre, una de las cosas que le hicieron hacer prevalecer en su reino desde ese momento fue la actitud en cómo él se acercó a Dios. Se le apareció el Señor y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le dijo en ese momento, quiero sabiduría. Solo dame sabiduría porque yo soy incapaz, porque yo no puedo. Este proyecto de guiar a esta nación es sumamente grande, es un tanto difícil, un tanto engorrosa la situación, pero necesito sabiduría, eso es lo que te pido. Y sabe, el Señor le dio no solo sabiduría, le dio riquezas, le dio fama, algo que Salomón no pidió. Cuando nosotros nos enfrentemos a proyectos, vayamos donde el Señor y digámosle, Señor, mira, aquí está este proyecto. Quizá yo no sea capaz, o quizá no sea lo que tú quieres, solamente guíame y dame sabiduría para entenderlo, porque muchas veces nuestra perspectiva no siempre es la mejor. Muchas veces no estamos viendo el panorama completo. Dios sí, Dios tiene el panorama completo. De repente nosotros tenemos la visión un poco corta, solo podemos ver hasta cierto espacio, pero Dios tiene completa la figura y nosotros solamente estamos viendo una parte. Ahí es donde tenemos que considerar, Señor, quizás no estoy viendo bien, quizás no estoy llevando a cabo el proyecto como tú realmente quieres que lo lleve. Allí se requiere que nosotros cedamos en humildad, en sencillez, y le podamos decir, no es que crea que no pueda hacer las cosas, pero prefiero depender de ti. Prefiero depender de lo que tú dices. Prefiero alcanzar lo que tú quieres que yo alcance. Recuerde que puede ser que no tengamos la perspectiva mejor y lo que consideremos y lo que nosotros consideramos que tendrá éxito pueda sumirse en un rotundo fracaso. Y eso es peor. Cuando no tomamos en cuenta al Señor, aunque las cosas sean espirituales, definitivamente, hermanos, el fracaso daña y afecta. Solo por ejemplo, ¿cuántas personas, varones o mujeres, han dicho, no, me voy a ir a pastorear, por ejemplo, quiero ser pastor? Y qué bueno servir al Señor. Y qué bueno es dedicar su vida al servicio de la obra de Dios. Pero ¿realmente es parte del plan y del proyecto de Dios? Muchos han quedado frustrados cuando aquel proyecto ministerial, aquel proyecto pastoral, aquel proyecto que tenían dentro de su corazón, sencillamente se perdió. Se perdió porque era su proyecto, porque era su plan, no el de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar que pudiéramos tener un rotundo fracaso. Y necesitamos considerar ese elemento. Vea, si entregamos nuestras iniciativas, por grandes que parezcan, en la mano del Señor, nosotros vamos a tener asegurada la victoria. Definitivamente, mis hermanos, que cuando nosotros tratamos de encomendar todo en las manos del Señor, sencillamente Dios hará grandes cosas para nuestras vidas. Él nos va a guiar a aplicar ajustes, pero también a dar los pasos apropiados en cada circunstancia. De repente hay cosas donde hay que cortar algunas aristas, hay que deshacer algunas cosas que no son parte del pensamiento de Dios, que no forman parte del ideal de Dios. Entonces, Él nos va a decir, hay que hacer algunos ajustes acá. Esta tuerca está un poco floja, hay que apretarla. Esto está un poco de lado, hay que enderezarlo. Pero también nos va a decir cuáles son los pasos apropiados en cada circunstancia. Mire qué hermoso. El depender de Dios nos ayudará a no fracasar. Nos ayudará a ser vencedores. Porque iremos escuchando, oyendo
atendiendo la voz de Dios, y eso finalmente será el resultado de la bendición. Sin duda hay algunas cosas que naturalmente nosotros no entendamos, pero cuando aprendemos a oír la voz de Dios, lógicamente al final el resultado será de bendición. Recuerdo cuando el Señor en su misericordia determinó llamarnos al servicio del ministerio. Éramos unos jovencitos, aún en mi caso tenía 17 años, estábamos estudiando en la normal, segundo año de magisterio, y aparentemente no habían muchas esperanzas. El proyecto parecía muy grande, el plan parecía demasiado, porque éramos unos jovencitos. Un pastor dijo, citando un texto bíblico de la palabra: si esto es de Dios va a permanecer, si no es de Dios se va a deshacer. Hoy por hoy, desde ese momento a ya tenemos un poquito más de 32 años, y por la misericordia de Dios aquí vamos. Sin duda hemos podido llegar acá por la pura gracia del Señor. Si hubiera sido en nuestra sabiduría, si hubiera sido en nuestra inteligencia, si hubiera sido en nuestra capacidad, si hubiese sido por nuestros logros, no, quizá ni nos hubiésemos graduado. Pero la misericordia del Señor se manifestó, y hoy por hoy estamos acá. Necesitamos poner nuestros planes en las manos del Señor, porque Él nos va a dar los pasos apropiados en cada circunstancia. Hay un texto bíblico que encontramos en los Salmos, en Salmo número 37, 3 al 5. Dice, la versión nuestra dice que nosotros encomendemos en las manos del Señor nuestros caminos, que nosotros podamos dejar que Él sea Dios en medio de cada uno de nosotros. Dice el texto en la versión Reina Valera, que es la que nosotros tenemos, que es la que normalmente usamos: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esa es la versión Reina Valera de 1960. La versión de la Biblia de las Américas dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Qué hermoso es que nosotros podamos ver algo. Y aquí hay una frasecita muy hermosa: pon tu delicia en el Señor. La versión esta dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Pon tu delicia en el Señor. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, dejamos que Él nos guíe con su río. Dejamos que el viento de Dios nos mueva para donde Él quiera. Dejamos que la presencia del Señor nos guíe para donde Él le plazca. Y ahí es donde nosotros realmente vamos a ver concretados los proyectos. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Mire qué hermoso. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Dejemos en las manos del Señor las cosas. Pongamos nuestros proyectos. Pongamos nuestros planes en sus manos. Dejemos que Él sea Dios gobernando y controlando nuestro ser. Y la tercera versión, Nueva Versión Internacional: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hay un punto muy importante: establécete en la tierra y mantente fiel. La fidelidad al Señor es punto fundamental para que Dios se encargue de hacer que lo que nosotros estamos llevando a cabo sea un proyecto alcanzable. Porque nuestra fidelidad nos ayudará a encauzarnos en los caminos del Señor. Que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta el valor supremo de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Si nosotros aprendemos a ser fieles en las manos del Señor, veremos el resultado de la bendición para nuestro ser. Y eso precisamente hará
que podamos nosotros disfrutar plenamente de saber que la prosperidad nos acompañará, que el proyecto de Dios expandirá y que la mano del Señor se encargará de multiplicar aquello que nosotros estamos haciendo. Deleitémonos en el Señor y Él va a llevar a cabo los proyectos que están por delante de cada uno de nosotros, porque cuando nos deleitemos en el Señor ya no nos enfocaremos en las cosas de la tierra, sino que nos enfocaremos en las cosas del cielo. Unos 2 pensamientos más de este principio de someter nuestros planes y proyectos en las manos del Señor. Si confiamos en Dios, no tendremos reserva en someternos a su voluntad, todo cuanto emprendamos. No vamos a dudar, sencillamente le vamos a decir: aquí está, Señor, esto es lo que yo tengo, engrandécelo, hazlo como tú quieras, llévalo a cabo como a ti te plazca, no vamos a tener reserva. A veces nosotros nos proponemos un proyecto, un plan, pero no somos capaces de decirle: Señor, lo traigo delante de ti para que me indiques si es tu voluntad, porque en el corazón nosotros estamos apasionados con ese proyecto y con ese plan y queremos echarlo adelante y llevarlo a cabo, aunque Dios no esté de acuerdo. Por ejemplo, un joven cristiano se enamora de una muchacha que no es una buena cristiana y está enamorado, quiere casarse, pero en el fondo dice: ay, pero el Señor dice que yo no debo unirme en yugo desigual, que es peligroso. Y alguien le dice, ya le preguntó al Señor si esa muchacha es la indicada, es su futura esposa, será el cónyuge, será la voluntad del Señor. No, yo creo que sí. Yo creo que Dios está de acuerdo, pero no se atreve a ir a decirle: Señor, este deseo que tengo, esta pasión que yo tengo, esta propuesta que yo tengo, es tu voluntad. En este sentido, a los jóvenes les recomendamos: nunca se vaya a enamorar de alguien sin antes preguntar al Señor, buscar si ese proyecto es de Él. Lastimosamente muchos ya enamorados hasta escuchan que Dios les habló y les dijo que sí, cuando en realidad jamás el Señor les ha aprobado algo, y después tienen que llorar lágrimas de dolor y tristeza por las malas decisiones tomadas. ¿Cuántas personas se presenta un proyecto, un negociazo, y dice: con esto voy a obtener tremendas ganancias y con ello voy a ayudar a los pobres? Dice, por ejemplo, para pintarle un poquito, un maquillaje de bondad, y sé que voy a hacer cosas, pero no se atreve a decirle: ¿está en tu voluntad esto, Señor? ¿Estás de acuerdo? Porque de repente hay que hacer ciertas trampitas por ahí, ciertas marufias que en realidad no son parte de la voluntad del Señor, y no se atreve a preguntarle si ese proyecto es parte de la voluntad de Dios. Los vencedores son capaces de irle a decir al Señor: Señor, no tengo reserva en someterme a tu voluntad, y todo lo que emprenda tú me vas a guiar a llevarlo a cabo. Esa es la actitud que se espera de un vencedor. Esa es la actitud que se espera de un hombre y de una mujer que quiere llegar a la meta. No está poniendo reservas en buscar la presencia del Señor. No pone reservas en someterse a la voluntad de Dios. Dice, por último, este es un fundamento para el éxito. Porque definitivamente nosotros vamos a tener la seguridad, vamos a tener la certeza de que las cosas serán siempre para bien y que lograremos, obtendremos el proyecto, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, en sencillamente darnos para el Señor. No vamos a tener reserva. No vamos a decir con duda, que yo no sé si creo, tal vez podría ser. No, cuando nosotros queremos ser vencedores, estaremos dispuestos a entregar todo en las manos del Señor. Por eso es tan importante, es tan relevante que podamos decirle: aquí está, Señor, aquí está. A veces quizá pueda doler el que lo que queríamos hacer nosotros
tendremos que cambiarlo porque el Señor dijo que no, pero es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque nos estaremos librando de terribles catástrofes posteriores. Nos estaremos librando de tremendos fracasos al final. Y lo más tremendo es fracasar en nuestra vida espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. Fuimos llamados para poder mantener una perspectiva de vencedor. Y si para ello tengo que renunciar a algún plan que me gustaba, no voy a tener reserva en someterme a la voluntad del Señor, aunque Él me diga que no. Pero muchas veces parecemos como el profeta Balaam, que nos menciona la palabra en el libro de Números. Cuando fueron los emisarios del profeta Balac a llamarlo para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, a contratarlo, porque era una paga, a contratarlo para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, la primera vez de inmediato, él le preguntó, Señor, voy, él le dijo, no, así, definitiva, no. Pero él volvió a insistir, y me vas a dar permiso, y puedo ir, ya le había dicho que no, no insistamos. Cuando Dios nos dice no, no insistamos, porque sabe que muchas veces en su voluntad permisiva, no va a decir que sí, pero tengámonos a las consecuencias. Cuando estamos hablando de someternos a su voluntad, estamos hablando de la voluntad perfecta de Dios. A muchos les ha ido mal porque han optado por la voluntad permisiva, lo que Dios permite, pero que no es su perfecta voluntad. Y ahí es donde muchos se han equivocado en su vida ministerial, han fracasado en su vida empresarial, han fracasado en su vida matrimonial, han fracasado en su vida familiar, porque le propusieron algo al Señor y Él les dijo no, pero ellos insistieron. No, Señor, pero fíjate, tratando de convencer al Señor, más sabios, más inteligentes y entendidos que Dios. Cuando Dios en algún proyecto a nosotros nos dice de entrada, no insistamos. Si queremos ser vencedores, atendamos a su voz. Con esto llegamos al séptimo principio de los vencedores. Solamente lo voy a mencionar en esta noche porque el tiempo ya se nos está cerrando. Séptimo principio, perseverancia. Debemos ser perseverantes. Cada día nosotros tenemos que mantener el ritmo. El ritmo. La perseverancia es sin duda clave esencial para todos los proyectos y para todos los aspectos de la vida. Perseverante en los aspectos materiales, perseverante en los aspectos espirituales. Cada uno de nosotros tenemos que comprender, y solamente voy a mencionar el primer párrafo. Muchas personas emprenden proyectos, pero ante los primeros obstáculos se dan por vencidos. No son perseverantes. Los primeros obstáculos hacen que se den por vencidos. Muchos ni siquiera han empezado y ya se dieron por vencidos. Muchos con solo pensar los grandes retos que hay por delante, ya se dieron por vencidos. Muchos sin siquiera insistir, sin siquiera probar, sin siquiera dar el primer paso, ya se dieron por vencidos. De repente, una actitud negativa, una actitud de fracaso, empieza inmediatamente antes de iniciar la carrera. Yo creo que no voy a poder, yo creo que no voy a caminar, yo creo que no voy a alcanzar. Y sin siquiera haber empezado, dejan todo a medio camino. Ni siquiera empezaron a perseverar. Este principio de la perseverancia es fundamental y es básico en nuestra vida espiritual. Debemos de ser perseverantes si queremos llegar a la meta final. Un pensamiento humano en relación a esto dice, el que persevera, alcanza. De hecho, también es aplicable en la vida espiritual. Lógicamente, después de ya haber hablado 6 principios,
nos lleva a la perseverancia. 6 principios que nos dan lugar para que la perseverancia sea efectiva y realmente se nos demande. Porque en el anterior, en el 6º principio, por ejemplo, mencionamos de poner en las manos del Señor los proyectos y los planes. Si el Señor los aprueba, sea perseverante. Otro principio decía que debemos de seguir las instrucciones. Si estamos siguiendo las instrucciones, sea perseverante. Decía otro pensamiento importante también, guarde los valores de la palabra. Si los está guardando, sea perseverante. Otro pensamiento, el primero, decía esfuércese. Si se está esforzando, sea perseverante. Así, cada uno de nosotros tenemos que considerar lo elemental y fundamental en lo que a nuestra vida espiritual respecta. Si queremos realmente entender y está viéndose a sí mismo como el reto, no está viendo a los demás, que era el 5º principio, entonces sea perseverante, siga enfrentando sus propios retos. Si ha aprendido a descansar en el Señor, sea perseverante en descansar en el Señor. Cerramos este tiempo de este día. Si el Señor así lo permite, el próximo miércoles estaremos con ustedes para cerrar con este 7º principio, que es la perseverancia, y algunas ideas finales que vamos a compartir en relación al tema general, principio de los vencedores. Ahora quiero orar por ustedes y proclamar esa palabra de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por este hermoso tiempo que nos has dado, poder compartir siendo edificados por tu presencia. Te rogamos y te pedimos, poderoso Señor, puedas glorificarte en medio de cada uno de nosotros, porque queremos ser vencedores, queremos llegar a la meta, queremos alcanzar el propósito, queremos conseguir el objetivo. En tus manos nos depositamos y en esta noche te damos gracias por este hermoso tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un enorme privilegio compartir con ustedes. La paz de Dios sea sobre sus vidas.